Qué alegría verles de nuevo en esta tarde. Un día hermoso, ¿verdad? Qué bueno es cuando llegamos a la época de la primavera, un nuevo comienzo, símbolo de vida. Los pajarillos se alegran porque pueden tener sus crías, los venados, toda la creación se inspira en multiplicarse. La semana pasada vimos en Primera de Samuel 17:45 el instante justo entre el enfrentamiento entre David y Goliat. En esas enseñanzas vimos la valentía en que David, el joven David, un joven de 17 años, sin experiencia en el campo militar, se enfrentó y mató con un certero disparo de su honda al gigante Goliat, un gigante de 3 metros, experimentado en batallas. Aprendimos que esa victoria no fue una victoria accidental, sino el resultado de mucha preparación de David, enfrentándose a los osos, enfrentándose a los leones, enfrentándose a los lobos, que como era cuidador de ovejas, pues tenía que defenderlos. Allí meditamos en la importancia de la preparación para la victoria. Vimos que David fue preparado en ese campo para que un día, en el día esperado, se pudiera enfrentar con mucha seguridad, mucha capacidad y mucha convicción en que iba a ganar. Pero lo más importante que aprendimos es que su victoria, perdón, no sé, vimos que su victoria no fue uh, otra cosa más que la preparación del Señor para que en el día señalado él pudiera vencer al gigante. Una preparación que le tomó años en el anonimato, pero que cuando llegó el tiempo pudo vencer. Y desde allí David empezó su carrera hacia el reinado que años más tarde conquistó. Se convirtió en el rey de Israel, el rey del gran imperio de Israel. Un imperio del que nunca ha habido otro igual. Pero lo más importante es que de la simiente de David nació Jesucristo 40 generaciones más tarde. Imagínese usted la preparación que tuvo. Allí aprendimos esa parte, la importancia de cómo esas tareas ocultas que parecían pequeñas fueron el entrenamiento de Dios para fielmente y finalmente enfrentar a ese gigante. Y hoy vamos a continuar en esa misma línea de pensamiento, pero vamos a estudiarlo desde un punto de vista más en cuanto a la preparación para las batallas espirituales que tenemos nosotros diariamente. Y vamos a discernir cómo el enemigo está detrás de las circunstancias que nosotros enfrentamos. David necesitó una piedra y una honda, pero tú y yo necesitamos una armadura especial, la armadura de Dios. Diga a la persona que está a su lado: para enfrentar a las tinieblas necesitamos la armadura de Dios. Y usted se preguntará, ¿cuál es la armadura de Dios? Vamos a verlo. Espéreme un tantito porque lo vamos a ver enseguida. Hoy vamos a hablar de esa preparación espiritual que necesitamos cada día, no solo para vencer, sino para detectar dónde está realmente el enemigo y mantenernos firmes en Cristo. Esa parte también es muy importante. No solamente saber que tenemos armas, sino también saber el momento en que el enemigo está detrás. Porque no todas las cosas ocurren por el diablo, también son cosas humanas. Pero muchas cosas que nos pasan, en la mayoría de los casos, tienen que ver con el diablo. Pero se necesita tener sensibilidad, una sensibilidad espiritual,
Y esa la tenemos que nosotros aprender a desarrollar, la sensibilidad. Así como David no peleó con la armadura prestada, sino con la que Dios le había enseñado a usar, tú y yo no podemos entrar a batallas espirituales sin estar equipado con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado estas armaduras. El enemigo que tenemos es un enemigo real. El diablo es real. Aunque muchas veces invisible, algunas veces se hace visible a través de otras personas, ¿verdad? Y por eso necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos discernimiento espiritual. Esta palabra la tenemos que grabar muy bien. Diga conmigo discernimiento. Otra vez, discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de ver lo que otros no ven. Es la capacidad de escudriñar en el ambiente espiritual, en el ambiente en que nos están moviendo, como lo que está pasando no es humano, sino espiritual. Y eso lo tenemos que aprender a desarrollar nosotros. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos exhorta a prepararnos, a vestirnos y a mantenernos firmes con toda la armadura que Dios ha provisto para su pueblo. Nosotros vivimos en un mundo donde cada día enfrentamos desafíos, luchas y muchas pruebas. Eso es el pan de cada día, luchas y pruebas. El domingo es como el que terminamos, llegamos como que después de atravesar el mar, llegamos a una isla, pero sabemos que hay que empezar el lunes otra trayectoria en el mar para llegar a otra isla. Estamos hoy como descansando de todo ese trajín de la semana. Y muchas veces esas circunstancias, esos desafíos, pensamos que se trata de personas, de circunstancias o simplemente de mala suerte. Pero la palabra de Dios nos revela una verdad más profunda. Detrás de muchas de nuestras pruebas diarias hay fuerzas espirituales de maldad que operan en las tinieblas. Es una realidad. Por eso necesitamos discernimiento espiritual, una visión abierta que nos da el Espíritu para ver más allá de lo visible y de esta forma poder utilizar nosotros esa armadura espiritual que el Señor nos ha dado. Esta semana fue una lucha espiritual para mí. Fue una semana realmente de una batalla sin igual contra mi vida. Fue algo tremendo. El domingo pasado, después de que terminé yo de predicar aquí, todo muy bien, me senté aquí a ya organizar todo. Inmediatamente empecé todo a darme vueltas. Alguien vino aquí a hablar conmigo y yo le dije, espera un momento, creo que me voy a desmayar. Y tuve que estar así quieto un ratito y todo se calmó. Pero no me quise mover porque todo estaba difícil para mí. Yo ando con un medidor de presión y me tomé la presión y no marcaba nada. Error, error, error. Ni para arriba ni para abajo. Y vuelvo otra vez, error, error, error. Y esto está raro. Entonces me tiré aquí al piso, me lo medí, estaba menos de 80. Estaba en los rangos que ya no detecta el aparato. Estaba por debajo de los niveles de presión. Y estaba en el punto de toda esta parte de aquí muscular me estaba doliendo, porque ya la sangre no estaba subiendo. Entonces la parte de los músculos empieza a fallar. Entonces empieza el colapso cerebral. Y como pude, me fui con mis hijos, me llevaron allí al carro. Yo no pude manejar mi carro, mi esposa me llevó. Y en el carro me acosté y empecé a decir, no, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Fuimos allá a una plazoleta a comprar algo de comida y estaba allí y de repente me volvió a dar el patatús. Y en ese momento yo dije, me estoy yendo. Y le dije, David, me estoy yendo. Y David empezó a llamar a mamá que estaba ahí en la tienda buscando la comida. Mamá, rápido, rápido, mi papá se está yendo. Y entonces se vino corriendo Elsa y llamó al 911 y llegaron los policías, todo lo que usted sabe, ¿no? Paramédicos, llegaron allí y cuando vinieron,
¿Qué pasó? No, casi me voy, casi que me desmayo. Vinieron, me llevaron allá a la camilla, me tomaron los signos vitales, la presión ya había subido un poquito más, me tomaron la azúcar, estaba bien, y yo me sentí bien, y me dijeron, me lo llevo para la emergencia. Ay, qué pereza. No, mejor yo quiero ir para mi casa y me acuesto. Me vine para la casa y me acosté y dormí toda la tarde. Al otro día, muy bien. Dije, hey, qué tremendo. Todo muy bien. Como si nada hubiera pasado, mi presión normal, todo bien. Pero en la noche me atacó una tos horrible, una tos de esas secas que usted no para y dele y no para. Y empezó el otro día y dije, no puede ser. La alergia. La alergia que me duró 2 años. Casi me mata, no me deja dormir por 2 años. No puede ser, no puede ser. Entonces me acordé en la alergia que 2 años después, un diciembre, yo le haría al Señor llorando y dice, Señor, ¿qué pasa? Que nadie me encuentra, los médicos no encuentran qué es lo que me causa alergia. Me ha aplicado 70 inyecciones de comida, de inyecciones de comida, de papas, de tomates, de todas las carnes. Ya no podía comer sino agua, porque todo me hacía daño. Y resulta que en el sueño el Señor me reveló que era un demonio. Me dijo, tu tos es un demonio. Cuando me dijo esto, no puede ser, yo no había caído en cuenta. Y empezamos a orar, mis hermanos, 8 días más tarde, libre, totalmente libre. Hace 2 años, totalmente libre de la alergia. Y cuando ahora este martes me volví a dar, dije, no puede ser, no puede ser, otra vez. Pensé en otra vez 2 años de alergia. Entonces llamé a él, a mi esposa y a mi hijo a orar por mí. Esto es un ataque espiritual. Y de verdad empezaron ellos a orar. Y luego el miércoles tuvimos la junta de la iglesia y les pedí oración, oraron por mí. Y en la noche se me quitó todo. Ya la tos no estaba. Se había ido la alergia, no había tomado nada. Pero ¿sabes qué? Se me subió la presión. Ya estaba en 180, en 200. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que la presión esté en 200? Y tomé las pastas que tomaba la presión, no bajaba. Tomé la extra que me dan que cuando no bajaba. Me tocó ir al médico otra vez. Y cuando fui al médico, estaba en 110. Usted no tiene nada. Mis hermanos, pero ella sintió un respiro raro aquí y me dijo, no, ¿sabes qué? Lo que tienes es unos síntomas de neumonía. Entonces me dio una medicina y me dio una receta médica. Y todo, dijo que fui al médico, fui a conseguir la medicina. Ya me le voy a tomar cuando dice 6 pastas a la vez cada 8 horas. 6 pastas a la vez de 500 miligramos. Me devolví a la farmacéutica y le dije, mire, ¿no será un error aquí? Y que ya me las iba a tomar. Y dice, ¡ah! Un error. No, inmediatamente a llamar a la doctora a decir, mira, hay un error. Es una pasta. Me iban a matar. Me iban a matar con pasta sobredosis. Mis hermanos, fue una lucha a muerte. Y yo le había dicho a los hermanos, oren por mí. El jueves los hermanos varones que acompañan oraron por mí. Y el día viernes yo estaba bien, sin alergias. Y 3 días sin tomar pastas para la presión, todo normal hasta el día de hoy. Mis hermanos, una lucha a muerte. Pero ¿sabe qué? Desde el momento en que yo me di cuenta que era el diablo, enfilé todo el equipo de personas que están cerca a mí, mi familia y la gente los varones que se unen conmigo. Obviamente no puedo ponerlo hay cosas que no se pueden poner en Facebook. Porque cuando usted pone necesidad de oración donde hay gente que es mala, esa petición es negativa. Cuando tú tienes que tener tu círculo confidente, gente que va a orar por ti realmente. Y mi círculo de confianza son los varones del jueves.
¿Por qué? Porque yo he orado por ellos y el Señor los ha bendecido, ellos oran por mí y el Señor me bendice. Entonces somos un círculo muy cercano y obviamente mi propia familia y obviamente la junta de la iglesia. Mis hermanos, qué victoria tan tremenda. Y yo le dije a los hermanos de la alabanza, no puedo ir al ensayo, el domingo no puedo participar en los cantos, canten ustedes porque yo no puedo estar. Le dije a la pastora, pastora, prepárese usted porque usted va a predicar, yo no voy el domingo. Y me dice, yo no voy a ir, no puedo predicar porque me llegan los nietos y tengo que atenderlos. Uy. Entonces, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tienes que predicar sobre tu experiencia. Entonces, aquí estoy, mis hermanos, con esta enseñanza. ¿Fue casualidad, mis hermanos, mi experiencia? No, fue un ataque espiritual. Y la palabra dice el Señor que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y tenemos que identificar al enemigo en las circunstancias. Mis hermanos, si yo no identifico al diablo, yo no estoy pendiente, me dejo guiar por lo que dice el médico, me dejo guiar por que esto iba a pasar. Y hermanos, les cuento cuando me sane, tenemos que estar alertas. Nosotros somos un blanco directo de las tinieblas. Y si algo va a pasar grande, como les voy a comentar al final, después de los anuncios en esta congregación, y obviamente el diablo quiere atacar a la cabeza, es para acabar con todos los planes buenos que el Señor tiene con esta congregación. Amén. Pero tenemos victoria en Cristo, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Gloria a Jesús. Todo ahora lo que tengo se pasó a ser un resfriado normal. Sí tengo tos, sí, pero es normal. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y por eso nuestro tema de hoy va a ser discernimiento espiritual para vencer. Hay que tener discernimiento espiritual para vencer. Tenemos que tener ese feeling, esa capacidad para poder ver a las tinieblas. No acusar siempre a las personas por lo que está pasando. Saber que el diablo está allí. Y mire lo que dice Pablo a los hermanos. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Y dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Y mire esta parte, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra personas, no es contra sangre y carne, no es contra gente, no es contra humanos, sino, mire, contra principados. ¿Qué más dice ahí? Contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Mire la parte final, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. Vemos aquí entonces cómo Pablo nos alerta a nosotros, a todos los hermanos que queremos en Cristo, la importancia de estar despiertos, porque no es una lucha humana, es una lucha espiritual.
Y tenemos que saber luchar en el campo espiritual. Yo me acuerdo una parte del pasaje de la Biblia cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, dicen, ¿ustedes quiénes creen que yo soy? Unos dicen, tú eres Elías, tú eres el profeta, tú eres un gran hombre, tú eres un hombre bueno. Y luego dice Pedro, no, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús lo mira y le dice, wow, Pedro, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre Dios que está en los cielos. Y luego dice Pedro, dice, mira a los otros discípulos, nadie como yo, capaz de ser contacto con el Creador. Yo soy el mejor. Entonces empieza a caminar adelante, síganme los buenos. Porque yo soy el segundo. Y luego va más adelante y el Señor Jesús dice, pero les cuento que yo tengo que sufrir. Yo voy a tener que morir. Me van a capturar y me van a matar y me van a crucificar. Dice, que nunca te pase eso. Sacaré mi espada y te mataré. Mataré a quien se atreva a matarte a ti. Y luego Jesús le dice a ese que había exaltado, le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Y luego dice Pedro, no era yo el escogido. Satanás detrás de este hombre. Mis hermanos, en un instante el diablo usa a las personas para ponernos en conflicto. Porque tuvo el feeling Jesús de saber que era el diablo. Hay que tener esa capacidad de discernimiento espiritual para poder ver al diablo detrás de todo eso. Examinemos entonces ahora cada parte de este pasaje cuidadosamente. En primer lugar, Pablo nos dice, nos hace un llamado a fortalecernos en el Señor. ¿Sí? Y dice allí, fortalecernos en el Señor. Por lo demás, fortalezcanse, ¿qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mire que Pablo está pidiendo que nos fortalezcamos no en nuestras habilidades, no en nuestro conocimiento, sino en el Señor. Que no seamos fuertes en nosotros mismos, sino en el Señor. Que nuestra fuerza espiritual no proviene de nuestras emociones, no proviene de la sabiduría humana ni de nuestras habilidades, proviene del Espíritu Santo que habita en nosotros. Necesitamos empezar cada día reconociendo nuestra debilidad humana y clamar por el Dios de nuestras vidas y pedir que nos fortalezca. Necesitamos ser fortalecidos con el Espíritu de Dios, porque nuestro espíritu es débil, la carne es débil. No se trata de aguantar en nuestras fuerzas, sino de aprender a depender en oración, de aprender a estudiar su palabra, a tener una comunión constante. Y en mi caso, de mi testimonio, yo fui consciente de mi lucha. Por eso llamé a mi esposa, a mi hijo David, a que oraran por mí. Yo sabía que la oración de ellos iba a ser muy poderosa. Luego pedí oración al grupo de junta de la iglesia y luego a los varones de la congregación. Porque por la palabra de Dios yo he aprendido y he enseñado que es muy eficiente cuando otros oran por nosotros. Amén. Hay que abrir la boca y pedir ayuda. Hay gente que se enferma y dice, ay, no quiero que sepa nadie. Mentira del diablo. Hay que abrir la boca y hacerlo saber, pero no a cualquier persona para tener victoria. Tenemos que agachar la cabeza y reconocer que somos débiles y necesitamos ayuda. Es que yo soy pastor, yo mismo oro por mí y Dios me va a sanar. No, hermanos, necesitamos ayuda. Yo también soy un necesitado de oración. Y yo sé que la oración intercesora es muy poderosa. Es mejor que otros de confianza oren por uno, no cualquiera, como dije antes. Gente que te ama, gente que quiere lo mejor para ti.
Yo sí oré por mí mismo, pero que tengo mucha fe a la oración corporativa de la congregación. Y sobre todo confío, como dije, en gente cercana. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Jesucristo le dijo allá en Mateo 16, 18 a Pedro: tú eres Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque era que Pedro iba a ser el primer predicador del evangelio. En el primer día que predicó se convirtieron 3,000 almas, y ahí empezó la iglesia. Dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, en este ambiente de congregación, cuando tú perteneces a una congregación, estás en una cobertura espiritual muy poderosa. Estás en un redil de poder. Y qué bueno es cuando tú perteneces a una congregación, cuando tú te haces miembro de esta congregación y sientes, la amas y das tu vida por ella, te entregas totalmente. Ahora, en segundo lugar, nos habla allí el pasaje sobre la necesidad de la armadura de Dios. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. ¿Vístanse de qué? De toda la armadura de Dios. A mí me llama la atención que Pablo usa una ilustración muy particular de la vida diaria, la vestimenta de un soldado de su época. Porque un soldado se viste y se equipa bien para enfrentar una guerra. No se viste con cualquier ropa. Es una vestimenta especial. Y vamos a ver aquí cómo Pablo relaciona cada parte de esa vestidura de defensa y de ataque con las armas espirituales que tenemos y debemos usar. Miremos aquí esta figura del soldado, de lo que le está diciendo. Bueno, no se ve muy bien allí. El soldado tiene el yelmo, que es el casco, tiene el cinturón, tiene una coraza de hierro aquí, tiene una espada, tiene un escudo y tiene un calzado. Sobre cada una de esas partes, Pablo nos da una ilustración muy poderosa. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado: si eres de Cristo, debes ponerte la armadura del soldado. Tenemos que ponernos la armadura del soldado, porque lo que vamos a enfrentar cada día es una batalla de vida o muerte. Mis hermanos, lo que yo enfrenté esta semana fue una batalla de vida o de muerte. Los que saben aquí de la medicina saben lo grave que es una alta presión, y también lo grave que es una baja presión sanguínea. Alta presión, te revientan los vasitos, te da un derrame cerebral, te puede matar o puede dañar el corazón. Y una baja presión, pues sin sangre, ¿cómo va a vivir uno? Un ataque frontal. Mis hermanos, es una batalla destructiva y nosotros la tenemos que identificar. Dice allí Pablo que debemos vestirnos, no solo observar o saber que la armadura existe, debemos ponernos la armadura. Vestirse es ponerse la armadura. No es una lucha contra carne y sangre, es decir, no es contra tu jefe que te hace la vida difícil, ni ese cónyuge insoportable y difícil, ni tus hijos, ni tu situación económica y complicada, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo, mis hermanos, opera en lo oculto. El enemigo opera en las tinieblas. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Él es astuto. Si se aparece aquí con vestido de rojo y con cachos y con cola, tú vas a salir corriendo, ¿verdad? Pero no, él se va a aparecer bien elegante, bien hermoso, bien atractivo. ¿Sí? Por eso dice que el diablo se viste como ángel de luz.
El diablo no es como lo pintan, como dice por allí. Hay que saber cuándo es el diablo y cuándo es un humano. Hay que tener discernimiento. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas ser consciente de que tus batallas diarias son espirituales. Y dile otra vez, el otro, el que recibió esa palabra, devuélvele la palabra. Debes saber identificar al diablo detrás de cada lucha. Hay que saber identificar al diablo detrás de cada lucha. Por eso cuando enfrentamos conflictos relacionales, tentaciones persistentes o desánimo espiritual o cualquier otro tipo de lucha, debemos preguntarnos, ¿qué onda? Como dicen los mexicanos. ¿Sí? O como dicen los colombianos, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando ahí, pues? ¿Qué vale? ¿Qué pasa? O como dice don Ramón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué está pasando allí? ¿Sí? Preguntémonos, ¿qué está pasando allí? Pero sí directamente al Señor. Señor, ¿qué me estás queriendo mostrar? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En mi testimonio yo lo identifiqué, como dije, y puse en alerta a toda la gente. Antes de ir al médico yo ya sabía que era una batalla espiritual. Yo ya sabía que el diablo, las tinieblas estaban allí. Yo ya lo sabía. Y en tercer lugar viene lo fundamental. Dice allí, el discernimiento viene cuando nos revestimos de cada parte de la armadura. Cada pieza de la armadura es espiritual y cada una desarrolla discernimiento al proteger áreas claves de nuestra vida. Empecemos por el cinturón. El cinturón dice, permanezcan pues firmes. ¿Dónde se no es? ¿Sí? El cinturón. ¿Qué dice? Ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñidos el cinturón con el cinturón de la verdad. A ver, le pregunto a los varones, ¿qué pasa si tú vienes a la iglesia sin el cinturón? ¿Ah? Se te caen los pantalones. Se te caen los pantalones. El cinturón de la verdad nos habla de firmeza contra el engaño. De estar firmes. Porque el engaño es contrario a la verdad. Satanás empieza a trabajar con mentiras. Pero hay que tener claro nosotros que lo que nosotros tenemos y al Señor que seguimos es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. El mundo está lleno de verdades. Cada uno piensa que tiene la verdad. Pero Jesucristo vino a decir, yo soy la verdad. Cuando Jesucristo estuvo allí enfrente a Pilatos, Pilato le pregunta, ¿quién eres tú? Dice, yo soy la verdad. Y la verdad dijo, ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, ¿para qué me pongo a discutir contigo? Me quedo callado. Yo soy la verdad. Jesucristo es la verdad. Porque el diablo te puede engañar fácilmente, pero si tu corazón está lleno de la verdad, no te va a poder engañar. Lo primero que tú te tienes que poner en tu vestidura es el cinturón de la verdad. La armadura romana, el cinturón no era un adorno, era la pieza central que sostiene todo lo demás, sostiene la túnica, sostiene la espada y a veces incluso parte del pectoral. Sin cinturón, el soldado no estaba listo para moverse ni pelear. Todo se desorganizaba. Pero ¿qué significa estar ceñidos con la verdad? Estar ceñidos con la verdad. Dice, significa una vida llena de integridad y de seguridad. No puedes pretender estar en guerra espiritual y vivir en la mentira, en la doble vida o en la hipocresía. Satanás es el padre de la mentira y donde hay engaños, él se siente muy cómodo. No podemos vencer al diablo si estamos en mentiras. Si quieres resistir al enemigo, primero debes ser honesto contigo mismo, con Dios y con los demás.
Significa también conocer y afirmar tus creencias, tus valores en la palabra de Dios. La batalla espiritual ocurre en la mente. Si no conoces la verdad bíblica, te vas a tragar cualquier mentira del enemigo. Va a decir: no vales nada, Dios no te va a escuchar, no vas a salir de esta, vas a morir. Empieza a mentirte, a mentirte, a mentirte. Pero si conoces la verdad, podrás decir: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Porque la palabra de Dios está escrita. Amén. Para sostenernos y saber que escrito está. Sin verdad no hay claridad. El discernimiento empieza con amor y obediencia a la verdad. Y esa verdad es la verdad de Cristo. Él es nuestra roca. Él es el fundamento de nuestra fe. Jesús es la verdad. Amén. Significa permanecer firmes cuando la cultura se desliza hacia el error. Hoy la sociedad promueve una verdad líquida, una verdad relativa, una verdad manipulada. Pero el creyente debe estar ceñido con la verdad absoluta de Dios, aunque esto te haga salir de lo corriente. Nosotros vamos contra la corriente. El mundo va hacia el abismo, pero nosotros estamos ceñidos en la verdad de Cristo. La verdad no cambia con las emociones. La verdad no cambia con las opiniones. La verdad es Cristo. Y punto. Cristo es la verdad. En Él estoy sostenido. En Él está mi fuerza. En Él está mi base. Yo sigo a Cristo. ¿Por qué es tan importante la verdad para vencer? Porque el primer dardo del enemigo es el engaño. Así comenzó todo en Génesis 3. Una serpiente sembrando duda. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer. Claro, porque si comes vas a ser superior. Si no estás ceñido con la verdad, estás vulnerable en el error. Estás vulnerable a la confusión, al miedo y a la manipulación. Pero cuando estás ceñido con la verdad, caminas con libertad, te mantienes firme y no serás movido por los vientos de doctrina que se mueven por todo lado. El Señor hoy nos invita a caminar en la verdad. Es lo más importante, tener la verdad. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas y ser solidificadas. Mis hermanos, tú tienes que tener convicción absoluta de que tú crees en un Dios real, de que tu fe está en Cristo, de que Él es tu Salvador y que Él es tu auxiliador. Estar ceñido en Él para que tu vida espiritual tenga estructura, para que tu vida espiritual tenga fuerza, para que tu vida espiritual tenga autoridad sobre las tinieblas. Luego dice, en la siguiente parte de la armadura dice: vístase con la coraza de justicia. Ahí seguidamente, en versículo 14. La coraza de justicia nos está hablando de esta parte del pectoral, la parte que protege el pecho del soldado y nada más y nada menos protege el corazón y los pulmones. Imagínese usted sin corazón y pulmones por un minuto. Lo más importante, proteger el corazón y los pulmones. Lo vital, la justicia de Cristo y la vida recta nos guardan del engaño del enemigo. En términos prácticos, representa la justicia que hizo Jesús por nosotros. La coraza de justicia. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo tomó nuestro pecado, tomó todo el peso de la ira de Dios, y nosotros que éramos dignos de muerte y de derrota de las tinieblas, adquirimos justicia. Nos hizo justos siendo injustos. Y por medio de Jesucristo tenemos nosotros justificación para ser salvos, para ser protegidos.
Entonces, esa coraza de justicia, lo que nos protege es Jesucristo mismo, por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros sin Cristo estábamos bajo la ira de Dios y por tanto bajo el yugo del diablo y bajo el yugo del pecado. Y en esa condición nunca podríamos vencer al diablo. Por eso, para enfrentarnos cuerpo a cuerpo con el diablo, primero tienes que haber recibido a Cristo en el corazón. No puedes pretender religiosamente enfrentarte al diablo porque vas a salir quemado. Tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que tener a Cristo en el corazón para poder tener esa coraza de justicia. Amén. Dile al que está a tu lado: sin Cristo estás fregado. Pero diles también: pero con Cristo tienes todas las de ganar. Todas las de ganar. Qué garantía maravillosa, ¿verdad? Esa coraza de justicia también representa vivir en obediencia y en rectitud. Cuando vivimos en pecado, dejamos al descubierto el corazón. Es como quitarnos esa coraza. En otras palabras, te pones a expensas del enemigo. Por eso es importante que no nos descuidemos, los creyentes, empezando a coquetearle al pecado, porque coqueteándole al pecado viene el diablo y te da una vuelta seca. Por eso el discernimiento espiritual se pierde cuando toleramos el pecado. Perdemos la capacidad de ver. Perdemos la capacidad, como que se nos nubla la vista para ver de dónde viene el ataque. Le echas la culpa a todo menos al diablo. Y él feliz haciendo fiestas en tu vida. ¿Por qué es importante la coraza de justicia? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo busca herir el corazón. Si le doy al corazón, ya está muerto. Sembrar culpa, sembrar condenación, sembrar acusación, sembrar amargura, sembrar duda. No, mira, tú eres Dios no te escucha. Mira todo lo malo que tú eres, todo lo que hiciste. Dios no te va a escuchar. Poner duda. Pero tú le dices: en Cristo tengo vida. Tengo nueva vida en Cristo. Porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de mi Señor. Si no tienes la coraza, cualquier flecha del enemigo te hiere profundamente. Pero si vives en justicia por la fe en Cristo y con una conciencia limpia, el diablo no tiene con qué acusarte. No tiene. Y en mi lucha esta semana, el diablo quería atacar a mi corazón físicamente. Un ataque cardíaco sería fatal. Hoy no estaría contando el cuento. Hoy ustedes estarían allá en la funeraria no sé qué visitándome. Terrible, mis hermanos. Es real, es real. Luego dice: calzados del evangelio de la paz. El versículo 15 nos lleva a verlo en los zapatos. ¿Por qué? Porque es que el calzado nos da estabilidad en la batalla y nos da dirección para avanzar. El discernimiento se afina cuando vivimos en paz con Dios. Buscamos la paz con los demás. En tiempos de guerra, los soldados usaban sandalias con clavos para afirmarse en el suelo y no resbalar. El creyente necesita pie firme y disposición para avanzar. En términos prácticos, significa estar firmes en la paz con Dios que ya tenemos en Cristo. Significa estar listos para hablar del evangelio sin temor ni vergüenza. Es decir, mis hermanos, pase lo que pase, nosotros tenemos que estar hablando de Cristo. El otro día, la persona que nos casó a mi esposa y a mí estaba en el lecho de muerte en Inglaterra, un británico, y me impresionó, de 86 años, bien lúcido, y ahí en su camita hablaba y era predicando de Dios. Increíble.
En todo tiempo. Dice la palabra que tenemos que hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Estar siempre en esa batalla. Mis hermanos, en la medida que tú te vuelvas en un soldado evangelista, más protección tienes. ¿Por qué? Porque te conviertes en un instrumento de Dios para la humanidad. No era un soldado allí vestido pero escondido. No, es que está vestido, es para la batalla, para vencer al diablo, pero también para alcanzar almas. Amén. Que esa sea nuestra visión, siempre alcanzar almas para Cristo. Dice la palabra que el que gana almas es sabio. Las almas son los trofeos que tú le vas a presentar al Señor. Primer ministerio son tu familia, tus hijos, tu esposa, tu círculo familiar. Ese es tu primer ministerio. Y luego lo de afuera, luego lo del trabajo, luego lo de la escuela. Por donde quiera que vayamos, tiene que haber. En las redes sociales, sé influyente en las redes sociales. Sé un influenciador, no un influenciado. Haz que la gente te siga por lo que tú mandas, por lo que tú exhortas, por las palabras que tú compartes. Wow, mandó esta palabra, qué maravilla. No sabes tú en qué momento esa palabra llegó a una persona que estaba pensando suicidarse, pero llegó esta palabra, una píldora de sabiduría, y le salvó en todo tiempo. Porque es importante entonces esta parte de vestirnos con el calzado. Porque el enemigo quiere hacernos caer o retroceder. Pero cuando tienes la paz con Dios y estás firme en tu identidad, puedes avanzar y resistir. Y cada paso que das anunciando el evangelio es territorio que le arrebatas al diablo. Porque ese es el fin, darle territorio al diablo. El otro aspecto que tenemos es el escudo de la fe en el versículo 16. Mire, qué parte tan importante allí. Veamos la imagen. ¿Sí? El escudo. Es el escudo de la fe. ¿Qué significa el escudo de la fe? El escudo de la fe dice para apagar los dardos de duda y condenación, de miedo y confusión. La fe nos hace ver lo invisible. Eso es discernimiento espiritual, ver con los ojos de la fe. Por eso dice la palabra que nosotros andamos por fe y no por vista, declarando las cosas que no son como si fueran. Amén. Nosotros vivimos por fe. Dice Hebreos 6, porque la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros somos salvos por fe. Creemos en Dios. No es una fe ciega, es una fe con visión. Tenemos que andar en fe. Y la fe sirve para atacar los dardos de fuego del maligno. La fe es una confianza activa en Dios. Es creer que Dios es fiel y aunque el entorno diga lo contrario, nosotros creemos que Dios está allí. Cada dardo que el enemigo lanza, la mentira, la duda, la tentación, la acusación, siempre será detenida por la fe. Por la fe. Porque por los dardos de la fe vendrán todas esas cosas que nos hacen daño. Por los dardos del enemigo vendrán todas esas cosas que nos hacen daño. No es que pensar que si van a venir, van a venir. Es cuándo vienen, en qué momento vienen. Y sin fe, el alma se quema con ansiedad, el alma se quema con temor y el alma se quema con incredulidad. Pero con fe, como dice Job, aunque él me matara, en él esperaré. Siempre basados en la fe. Ahora vamos con la otra vestidura, con la otra parte de la vestidura. Dice, póngase en el casco de la salvación. ¿Para qué es el casco de la salvación? ¿Para qué sirve el casco cuando una persona va en la moto? ¿Ah? Porque si cae, protege la unidad sellada, ¿no? Esta unidad sellada, cuando se abre, quedamos muertos. Proteger la cabeza.
protege la mente. El enemigo siembra mentiras, dudas y pensamientos de derrota. El discernimiento necesita una mente renovada por la palabra y asegurada en la identidad como hijos de Dios. El casco protegía la cabeza, y en batalla espiritual la mente es uno de los campos más atacados. Lo primero que ocurre en nosotros en una batalla son las dudas. ¿Será que sí? ¿Será que va a funcionar? Hermanos, oren, pero en el corazón está diciendo, no sé si eso vaya a funcionar. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en dificultad y acudimos a Dios, tenemos que estar convencidos de que va a funcionar. Que va a funcionar, que el Señor nos va a proteger. Y estar allí pegados a la verdad de Dios. En términos prácticos, ese casco es tener la certeza de que somos salvos por gracia. Es vivir con la seguridad de que nuestra identidad está en Cristo. También es renovar la mente con la verdad de la palabra y resistir pensamientos que no vienen de Dios. ¿Por qué es importante? Porque el enemigo quiere meterse en tus pensamientos, quiere que dudes de tu salvación, quiere que vivas confundido, atado a temores y atormentado. Pero si tienes ese casco bien puesto, nada puede robarte la paz de tu salvación. Nada. Luego dice que nos vistamos con la espada del Espíritu. Imagínense la espada del Espíritu. Dice la espada del Espíritu, que es la ¿qué? La palabra de Dios. Es nuestra única arma ofensiva. Todo lo demás es defensivo. Pero la espada es para atacar. Y no es cualquier espada. ¿Cuál es? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar esta espada? Allá, bien puesta, bien bonita en los adornos. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde debe estar esta palabra? Y el conocimiento tiene que ser memorizada para que cuando venga el momento difícil, el Espíritu agarre esa palabra y la use para vencer. Tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que saberla. Nadie memoriza con este músculo. Usted memoriza con la cabeza. Necesitamos tener palabra en nuestra mente. No, dice algo como esto. No, tienen que saber cómo dice la Biblia. Jesucristo fue tentado en 3 veces y él no parafraseó la Biblia. Él citó 3 versículos del Antiguo Testamento. Dije en primera, escrito está. En la segunda dijo, escrito está. Y en la tercera dijo, escrito está. ¿Y qué dice? El diablo lo dejó. Cuando venga el diablo, tú tienes que decir, escrito está. ¿Escrito está en qué? En momentos de duda hay un versículo. En momentos de enfermedad hay un versículo. En momentos de debilidad hay un versículo. Lo tienes que tener. Pero si tú no tienes palabra aquí, viene el Espíritu a buscar en ese archivo y está vacío. Esa biblioteca no tiene nada. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, porque nos da dirección, nos da discernimiento, nos da sabiduría para resistir y atacar al enemigo con la verdad. La única arma para atacar. Y no es cualquier espada, como dije, la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces en términos prácticos tener la palabra de Dios como espada? Es memorizar. Digan conmigo memorizar. Digan conmigo meditar. Digan conmigo declarar. Ese proceso, memorizar, meditar y declararla. No ahí memorizar y después no sabe qué es lo que decía. Es declararla. Significa siempre responder con escritura, como hizo Jesús en el desierto. Significa usar la palabra en oración, en guerra espiritual, en consejería, en confrontación con el pecado. Porque el enemigo no teme a tus emociones, pero sí tiembla ante la palabra de Dios. Cuando tú la proclamas con fe. Muchos creyentes viven desarmados porque no conocen ni usan la espada del Espíritu.
Pablo no llama a la oración sin asegurarse de que nosotros tengamos la palabra como parte de la armadura. Porque sin ella ninguna pieza funciona. La oración activa mantiene la armadura, pero con la palabra de Dios. Amén. Y por último, para terminar, dice allí, la oración constante, que es el combustible del discernimiento. Dice allí, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y dice allí, orando de vez en cuando. ¿No? ¿Qué dice? En todo tiempo. Mis hermanos, usted va conduciendo, allí meditando. ¿Sí? ¿Cómo entra la oración? Cuando tú estás escuchando música, llega esa palabra. Esa palabra te conecta con el Espíritu. Cuando usted es para entrar a una cita médica y estás allí, hay una palabra leyendo. Cuando te vas a acostar, hay una palabra de leer. Hay un devocional diario que estás siguiendo. Aquí los varones estamos siguiendo un devocional todos los días. Y es impresionante lo inspirador que es tener un devocional diario. Nosotros vamos a lanzar esta semana una campaña de que del lunes a sábado van a recibir ustedes un devocional diario de esta congregación. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la necesidad de que nosotros tengamos palabra todos los días. A esas enseñanzas nosotros les hemos llamado perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría. ¿Qué podemos concluir entonces para terminar? Que la vida cristiana no es una caminata tranquila, es un campo de batalla espiritual, pero no estamos solos. El Señor nos ha provisto todo lo necesario para estar firmes. Él nos llama a vestirnos de su armadura y a orar con discernimiento. Vestirse con la armadura de Dios es vestirse con Cristo. Cada parte representa algo que ya tienes en Él, pero debes activarlo, mantenerlo y vivirlo. En la batalla espiritual no gana el más fuerte, sino el mejor vestido. Digo otra vez, en la batalla espiritual no gana el más fuerte, sino el que está mejor vestido. Y cuando te vistes de la verdad, cuando te vistes de la justicia, cuando te vistes de la fe, cuando te vistes de la salvación, cuando te vistes de la palabra de Dios, cuando te vistes de la oración, el enemigo no tiene por dónde entrar. No tiene. Está vencido. No podemos pelear con estrategias humanas. Necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Necesitamos discernir lo espiritual. Necesitamos discernir lo espiritual. Pongámonos de pie, mis hermanos. Inclina tu rostro. Vamos a meditar. Muchos de nosotros hemos reaccionado a los síntomas, pero ignorando la raíz espiritual. Nos hemos enojado con personas. Nos hemos frustrado con circunstancias. Nos hemos rendido en medio de la lucha, cuando en realidad el enemigo ha estado atacando de manera invisible. Hoy el Espíritu de Dios nos llama a despertar. El Espíritu de Dios nos llama a vestirnos, a fortalecernos. Hoy el Señor quiere abrir tus ojos espirituales, como lo hizo con el siervo de Eliseo, cuando no podía ver lo que Eliseo veía y que le daba paz cuando venía el enemigo. Y el Señor le dijo: Señor, ábrele los ojos. Y cuando abrió los ojos, vio el ejército de los ángeles que los protegía. Pídele tú al Señor que te abra los ojos para ver cómo tu defensa está activa a tu favor. Si has estado luchando en tus fuerzas sin darte cuenta de que tu batalla es espiritual, hoy es el momento para que te pongas la vestidura. Si has permitido pensamientos, actitudes o pecados que han debilitado tu discernimiento, hoy es el momento
ponerte la vestidura. Hoy es el día de clamarle al Señor, decirle: revísteme con tu armadura y dame ojos espirituales para ver como tú ves. Y hoy reconoces que has estado luchando con armas humanas. Si sientes que has estado peleando a ciegas, sin dirección espiritual, si deseas que el Señor abra tus ojos y te dé discernimiento espiritual para detectar al enemigo y permaneces firme, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor que nos vista con su armadura, que renueve nuestra mente, que fortalezca nuestra fe y nos enseñe a orar con poder espiritual. Este llamado es para creyentes que están cansados, que están confundidos o simplemente quieren estar listos para lo que viene. No esperes a estar en la batalla para ir a buscar el armamento. Tienes que andar con el armamento puesto. Porque dice Isaías 54:17: no prosperará ninguna arma que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos rendimos delante de ti. Abre nuestros ojos espirituales, fortalece nuestras manos para la batalla y danos entendimiento para no ignorar las maquinaciones del enemigo. Revístenos con toda la armadura y enséñanos a permanecer firmes, orando en todo tiempo y caminando en victoria por el poder de tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a meditar en esta enseñanza en medio de este canto. Y podemos apagar las luces allá. Tenemos poder en Cristo. En Él está nuestra fuerza. En su nombre, en su sangre. Señor, gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos guía. Hay poder en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Cristo que está basado nuestra fuerza. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Para cadenas romper, cadenas Amén. romper. O dígalo con fuerza. Romper, para cadenas romper, cadenas romper. Cadenas Lo declaramos en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. En Cristo tenemos la victoria. Gracias, Jesús, por darnos la victoria. Qué bueno es tener a Cristo en el corazón, la coraza que nos protege, el cinturón de nuestra verdad, que eres tú, Jesús. Gracias, Jesús. Eres, Señor, nuestro casco que nos defiende contra todo pensamiento contrario. En Cristo tenemos victoria con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a vencer. Amén. Tenemos el escudo de la fe. Cristo,
nuestra fe fundamentada en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Él es todo. Él es el tema de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos. Danos discernimiento para poder ver a las tinieblas detrás de cada circunstancia. Dígale, dígale. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Ahí están esas cadenas cayendo de duda, de incredulidad, de desánimo, de incertidumbre, de enfermedad. Todas caen, caen. Somos libres en Cristo. En Cristo somos libres. Aleluya. Gloria a tu nombre. Santo, santo, santo. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Eres todo para mí. Eres todo para nosotros. En ti está nuestra fuerza. Amén. Señor, que toda cadena que haya en este momento de incredulidad caiga en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad que hay en alguno de nosotros se vaya en el nombre de Jesús. Que toda incredulidad se vaya en el nombre de Jesús. Satanás, no tienes arte ni parte en la vida de los miembros de los que han venido hoy a este lugar. Que al salir de este lugar nos sintamos seguros en Cristo, porque en Cristo tenemos victoria. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra que nos da vida. Aleluya. Podemos sentarnos. Hermanos, vamos a leer, vamos a las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. Vamos a leer Deuteronomio de 12 al 6. Allá llevarán sus holocaustos, a sus sacrificios, a sus diezmos, a las ofrendas, alzará de sus manos sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias a las primeras crías de sus vacas y sus ovejas. Ahí comerán delante del Señor su Dios y se regocijarán ustedes y su familia y todo lo que sus manos hayan emprendido, conforme a lo que el Señor su Dios los haya bendecido. Vamos a orar por esta palabra para creerla en fe, y vamos a orar por la bendición que Dios ha puesto en nuestros bolsillos, en nuestros hogares, por la salud que nos ha dado. Nos ponemos en tus manos, Señor, para bendecir a cada uno de estas personas que se encuentran aquí, y los que no pudieron venir también, que sean bendecidos, y toda nuestra familia que sea muy bendecida, Señor. Te los ponemos en tus manos para que primeramente tengamos salud, amor, fortaleza, y que pueda haber en nuestra casa alimento hasta que sobreabunde. Señor, te ponemos en tus manos
esta palabra, que ponemos en tus manos nuestra vida, que seas tú, Señor, regocijándonos en tu palabra y creyendo y fortaleciéndonos cada día más en la fe. Gracias, Padre. Amén y amén. Ya pueden pasar. Hola. Bien. Bueno, tengo unos anuncios especiales. Quiero que presten mucha atención que lo que les voy a comentar. Durante la predicación les hablé que íbamos a tener un lanzamiento, una campaña de devocionales. De lunes a sábado vamos a tener una campaña de devocionales. El lunes va a ser versos para el alma. Lunes y viernes se llama versos para el alma, que son versos audibles, o sea, audios de versos que yo voy a estar leyendo con una descripción resaltando lo que esta enseñanza quiere decir. Los martes y jueves vamos a tener perlas de sabiduría, y los miércoles y sábados vamos a tener solamente flyers de los que hemos venido recibiendo normalmente. Así que de lunes a sábado van a estar recibiendo una píldora de sabiduría de diferentes formas. Toda esta información se va dirigida a todo al grupo de iglesias, somos 7, de UMC, incluida nosotros. Vamos a entrar en una campaña bastante frontal para que lo que el Señor nos ha dado en esta congregación sea conocido en todo lado. Y hemos abierto varios canales de YouTube. Entonces está el canal Perla de Sabiduría, y todo va a ser ligado a Perla de Sabiduría, todo lo que se va. Estamos también en un canal de LGC. Esta predicación ya se está grabando y van a empezar a subir todas se van a poner a subir todas en YouTube, para que se puedan publicar en YouTube. También lanzamos el canal UMC Worship, que es donde vamos a estar subiendo canciones que grabamos nosotros en UMC. Y dentro de un mes vamos a lanzar una canción, ya no la conocen, o tal vez las he cantado yo aquí, pero va a ser lanzada de norte a sur por el productor de música de Grupo Rojo. Está haciendo todo para que esta canción salga y se escuche por todo lado. Y todo con el fin, primero, que la palabra sea conocida, pero empezar nosotros a que los canales de YouTube sean monetizables. Ustedes saben que cuando se alcanza cierto número de likes, empiezan a producir dinero. Más de 1000 empieza a generar ingresos. Nosotros tenemos un proyecto de construcción de edificio y se necesita dinero. Todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer en esta campaña masivamente en todas las redes es para, primero, que la palabra llegue, para cautivar también la atención, también para que gente más llegue a nuestra congregación, y para que obviamente haya ingresos económicos. Entonces, si me apagan la luz allí, vamos a ver la publicidad que tenemos sobre Perlas de Sabiduría. Familia UMC, tenemos una gran noticia para ti.
Ya están de regreso los devocionales diarios, perlas de sabiduría y versos bíblicos para el alma. De lunes a sábado, una palabra breve, poderosa y edificante te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos y familiares. Sé parte del proyecto espiritual que nos llevará a construir el edificio UMC para bendecir a más vidas en los retiros de sanidad interior. Aquí puedes entrar al canal. Juntos haremos que la palabra de Dios llegue cada vez más lejos. Vamos a ver un pedacito. El Ministerio que es Perlas de UMC, Sabiduría. uniendo misiones para Cristo, presenta Perlas de Sabiduría, un mensaje de reflexión con unción de poder y victoria para la vida diaria. Escúchelo en la voz de Carlos Ospinal. El tema de hoy es Puesto los ojos en lo eterno. Vamos a 2 Corintios 4:18 y 5:1. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Pensemos, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar acerca de nuestras experiencias como padres.